Hay una pregunta que flota sobre algunos de los textos más antiguos de la Biblia y que, a primera vista, parece, no sé, casi una cuestión de gusto estético. ¿Por qué esa prohibición tan tajante, tan absoluta, contra la fabricación de imágenes? Ujú. Uno podría pensar que es una regla cultural, algo arbitrario. Pero los documentos que tenemos sobre la mesa hoy sugieren algo mucho más profundo. Efectivamente. Nuestra misión hoy es bucear en el porqué de este mandato. Vamos a explorar qué significa realmente ser una imagen en este contexto, cuál era el propósito original del ser humano y las consecuencias de lo que los textos llaman idolatría. Has dado justo en el clavo. Las fuentes lo presentan no como una norma decorativa, sino como un principio fundamental sobre el diseño de la humanidad. Y el punto de partida es totalmente contraintuitivo. La prohibición no existe porque Dios no quiera tener una imagen visible en la creación. Ah, no. La lógica de estos textos es que la prohibición existe porque Dios ya ha creado su única imagen autorizada. Y entender esto, bueno, lo cambia todo. De acuerdo, empecemos por ahí, porque suena una contradicción fascinante. ¿Lo es? Por un lado, tenemos mandatos clarísimos en textos como Éxodo o Levítico. No te harás imagen. Es rotundo. Pero por otro lado, si nos vamos al principio, al Génesis, se afirma que el ser humano fue creado precisamente para eso, para ser imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo se come eso? Pues mira, es que más que la excepción, somos la razón de la regla. Ese es el eje del argumento que presentan las fuentes. La palabra imagen aquí no se refiere tanto a un parecido físico, como a una foto, ¿sabes? Entiendo. Se refiere a una representación funcional. Pensemos en un embajador. Un embajador no tiene por qué parecerse al rey, pero su función es representar su autoridad, su carácter, su voluntad. Pues, según estos textos, esa es la vocación del ser humano. Ser los embajadores de Dios en la tierra. Criaturas vivas destinadas a reflejar su carácter y ejercer su gobierno delegado. Es una imagen viva, entonces. Activa, Un representante, no un retrato. justamente. Por lo tanto, desde esta perspectiva, cuando un ser humano fabrica un ídolo, ya sea de madera, de piedra, Da igual el material. da igual, no está creando una ayuda visual para adorar. Lo que está haciendo es fabricar un competidor. Un competidor. Sí, está rechazando su propia vocación de ser el representante vivo y la está sustituyendo por un objeto inerte, mudo, sordo. Es en esencia una abdicación. Vale, si el diseño original es tan claro y, francamente, tan dignificante para el ser humano, ¿por qué la idolatría es un tema tan recurrente? ¿De dónde viene esa tendencia a fabricar sustitutos? Pues las fuentes lo vinculan a una estrategia deliberada, casi una contranarrativa, para desviarnos de ese propósito. ¿Una estrategia? Sí, los textos no lo presentan como un simple error o una mala costumbre, sino como un acto de subversión espiritual. Y la primera táctica es la más directa: sustituir la imagen viva por una imagen muerta. Se habla del gran intercambio que describe la carta a los romanos. Ah, sí. Cambiar la gloria del creador inmortal por imágenes de lo creado. Hombres, aves. Claro, y el efecto de ese intercambio es inmediato. Si tu vocación es reflejar al Creador, pero en su lugar te inclinas ante una criatura, pues toda tu postura existencial cambia. Exacto. En lugar de mirar hacia arriba, te curvas hacia abajo, ante algo que es inferior a ti, porque tú mismo lo has hecho. Es una inversión total del diseño. Si el propósito del ser humano era gobernar la creación como representante de Dios, la idolatría le hace inclinarse ante esa misma creación. Desactiva su función. Desactiva su función. Es un golpe directo. Pero claro, esto nos lleva a una pregunta lógica. ¿Por qué alguien haría voluntariamente ese intercambio? ¿Qué se gana con ello? Precisamente. Me da la sensación de que un ídolo de piedra es, en el fondo, mucho más cómodo, más predecible que un Dios vivo e invisible. Y eso me lleva a la segunda táctica que mencionan las fuentes: hacer la adoración controlable. Ahí está el atractivo perverso de la idolatría. Un Dios que puede estallar, transportar, guardar en una caja, es un Dios domesticado. Claro. Es una deidad que no te va a sorprender, que no te va a confrontar. Los salmistas, en los Salmos 115 y 135, se burlan de esto con una ironía mordaz. Hablan de ídolos que tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven. Es que suena increíblemente actual. La idea de una espiritualidad a la carta, ¿no? Donde uno elige las partes que le gustan y descarta las que le incomodan. Totalmente.
Un Dios que no habla es un Dios que nunca te va a decir que estás equivocado. Es la búsqueda de una seguridad religiosa completamente falsa. Querer los beneficios de la espiritualidad sin la confrontación de una relación real. Un Dios vivo, como lo describe la carta a los Hebreos, es una palabra viva y eficaz, que penetra y discierne los pensamientos. Y eso, bueno, eso puede ser incómodo. Un ídolo, en cambio, es un eco de tus propios deseos. Exacto. Le pides lo que quieres y como no te va a responder, puedes asumir que está de acuerdo. Es una religión sin riesgo, sin transformación. Y sin vida, al final. Y en última instancia, sin vida. Y eso nos conecta directamente con la tercera táctica que las fuentes presentan como la consecuencia más devastadora: la degradación del propio ser humano. Hay una frase en ese mismo Salmo 115 que es escalofriante: semejantes a ellos son los que los hacen. Esa frase es la culminación trágica del proceso. Es un principio espiritual clave que recorre estos textos. Te conviertes en aquello que adoras. Espera un momento. La adoración no es un acto neutro, es una actividad que te forma. Nos moldea a imagen de lo que tenemos en el centro de nuestra vida. Entonces, si la idea es que te conviertes en lo que adoras, el efecto de adorar un trozo de madera es que tu propia humanidad se vuelve, en cierto modo, de madera. Insensible, inerte. Esa es exactamente la idea. Si adoras algo que no ve, acabas espiritualmente ciego. Si adoras algo que no oye, te vuelves espiritualmente sordo. Si adoras algo sin voluntad moral, tu propio sentido del bien y del mal se atrofia. Te vuelves insensible, embotado, menos humano, en el sentido pleno de tu vocación. Es una desfiguración progresiva. Totalmente. El pasaje de Romanos capítulo 1 lo describe como una espiral descendente. Empieza con el intercambio idolátrico y termina en una degradación moral y relacional profundísima. Esta desfiguración que describes suena muy severa. ¿Significa esto que, desde la perspectiva de estos textos, la imagen de Dios en la humanidad queda completamente destruida por la idolatría? Las fuentes parecen hacer aquí una distinción importante. Y es una aclaración fundamental, sí, porque tiene implicaciones enormes. El argumento es que la caída y el pecado dañan, distorsionan, corrompen la imagen, pero no la eliminan por completo. Vale. Por ejemplo, se cita a Romanos 3, que afirma que todos están destituidos de la gloria de Dios. Eso indica un daño real. Pero, por otro lado, incluso después de la caída, textos como Génesis 9 basan la prohibición del asesinato en que el ser humano fue hecho a imagen de Dios. O Santiago, en el Nuevo Testamento, advierte contra maldecir a otras personas, que están hechas a la semejanza de Dios. O sea, la dignidad fundamental permanece, aunque la función esté rota. Es como si, no sé, como si el hardware estuviera ahí, pero el software corrupto. Algo así. Es una buena analogía, sí. La imagen está dañada, oscurecida. Jeremías habla de un corazón engañoso, Pablo en Efesios de un entendimiento entenebrecido. Y esta condición, esta imagen dañada, es precisamente lo que nos hace vulnerable a la idolatría. Una imagen viva pero herida acepta sustitutos inertes que parecen más seguros, menos exigentes. Vale, esto es clave. Pero si la imagen solo está dañada y no destruida, ¿por qué la humanidad no es capaz de, digamos, repararla por sí misma? ¿Por qué la solución tiene que venir de fuera? Porque el daño afecta a la propia capacidad de reparación. Si tu herramienta para ver la realidad está distorsionada, no puedes usarla para arreglarse a sí misma. Claro. La corrupción afecta al corazón, a la voluntad, al entendimiento. Por eso cualquier intento de autorreparación acabaría produciendo, más ídolos. Ídolos más sofisticados, quizá. Eso es, ideologías, proyectos de automejora, pero en el fondo seguirían siendo creaciones humanas diseñadas para controlar la realidad. La solución no puede venir del portador dañado de la imagen. Entonces, si el problema es que la imagen viva, original, está rota, ¿cómo se arregla algo así? No sé, me imagino que hace falta un prototipo funcional, una imagen perfecta que sirva de modelo y de remedio. Has descrito la lógica de la solución de una forma perfecta. La respuesta que presentan no es un nuevo conjunto de reglas ni un objeto de culto mejorado. Es una persona. Una persona. Sí. Se introduce a Jesús, a Cristo, como la imagen del Dios invisible, como dice Colosenses, como el resplandor de su gloria, según Hebreos. Él es la imagen,
la encarnación de todo lo que la humanidad fue diseñada para ser. Así que la solución no es corregir el objeto de adoración, sino restaurar al adorador desde dentro. Exacto, pero es más que un simple modelo. El proceso que describen es de una transformación radical. Se habla de una nueva creación en Cristo. No es un simple retoque, es un reinicio. Un reinicio. Y a partir de ahí se describe un proceso de restauración progresiva de esa imagen dañada. Textos como Colosenses 3 o Romanos 8 hablan de ser renovados y conformados a la imagen de Cristo. Es un proceso de volver a ser moldeado, pero esta vez a la semejanza de la imagen perfecta y viva. Es como si todo el argumento trazara un círculo completo y finalmente se cerrara. Es una asimetría perfecta. La estrategia hostil impulsa a la humanidad a adorar imágenes muertas, desfigurándose. Y la respuesta de Dios, según esta teología, es enviar a la imagen viva y perfecta. Y esta imagen no solo revela cómo es Dios, sino que además inicia un proceso para restaurar a los portadores humanos, para que puedan volver a cumplir su propósito. Resumiendo nuestro análisis entonces, lo que empieza como una simple pregunta sobre por qué no hacer estatuas, se convierte en una profunda declaración sobre el propósito de la existencia humana. La prohibición de los ídolos es, en realidad, una defensa apasionada de la vocación del ser humano como representante vivo y activo de Dios. Has captado la esencia. La idolatría se presenta como el gran acto de sabotaje contra ese diseño. Es el intento de cambiar al embajador vivo por un muñeco inerte. Sustituir una relación por un ritual. Justo. Una estrategia que parece ofrecer comodidad y control, pero que, paradójicamente, termina deshumanizando al adorador, moldeándolo a la semejanza de un objeto sin vida, sin voz y sin voluntad. Se invierte el proceso creativo. En lugar de que el creador moldea a la criatura a su imagen, la criatura moldea a un Dios a su imagen y luego, irónicamente, acaba siendo moldeada por esa creación inerte. Exactamente. Cambia por completo el marco de la conversación. Ya no es una cuestión de qué objetos están prohibidos, sino de cuál es el propósito de ser humano. Y sobre todo, qué o quién me está moldeando a mí día a día. Y eso nos deja con una cuestión final para la reflexión, una que trasciende por completo el contexto religioso y nos interpela a todos. Si este principio de que nos convertimos en aquello que adoramos, aquello a lo que dedicamos nuestra máxima lealtad, energía y atención, ¿es cierto? ¿Cuáles podrían ser los ídolos modernos y no religiosos ante los que nos postramos hoy? Pueden ser conceptos como el éxito, el poder, tecnologías, ideologías. ¿Y de qué maneras sutiles, sin darnos cuenta, podrían estar esas cosas dándonos forma, moldeándonos a su propia imagen y semejanza? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.